lo que la gente no suele saber es que las relaciones más habituales y más importantes entre los bonobos son las relaciones lésbicas. ¿Hay enfermedades de transmisión sexual en ciertas especies de animales? Cuando un pez payaso macho se queda viudo, cambia de sexo y se convierte en la hembra. Las hembras tienen como una especie de calva en el pecho que imita a toda la zona genital trasera, y de hecho cuando están en celo produce una especie de moco en esa zona que imita también al flujo vaginal. ¿La clonación es posible en animales? Hay una especie de insecto palo de la India que pueden llegar a estar pegados 79 días. ¿Dónde quedaron nuestros 5 minutos? O sea, ¿no? Sí. Creo que este podcast va a ser el más censurado de nuestro canal de YouTube, porque hoy venimos a hablar de sexo. Además de sexo en todas sus variantes, con todas sus particularidades y de todas las formas. Pero no como te estarás imaginando, porque venimos a hablar de sexo animal. ¿Sabías, por ejemplo, que hay especies que tienen enfermedades de transmisión sexual? ¿U otras que se reproducen por clonación? ¿O que hay algunas que tienen órganos reproductivos tan raros que son laberínticos para que la relación no sea satisfactoria si ellos no quieren? Pues hoy vamos a hablar de esto y mucho más, porque en Ciencia y Aparte hablamos de sexo animal. Muy buenas, ataqueros, y bienvenidos a este tercer episodio de Ciencia y Aparte, el podcast que, como sabéis, están haciendo y en el que me rodeo súper bien de expertos del mundo de la ciencia para que nos expliquen de la manera más didáctica y entretenida el mundo que nos rodea. Y ya sabéis que lo podéis ver en el canal de YouTube, también en las plataformas de podcast habituales como iVoox y Spotify. Y hoy, como decía, vamos a hablar de reproducción animal, y para ello estoy muy bien rodeada de Ricardo Moure. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Hola, muy buenas. Ricardo es biólogo, no quiero equivocarme, doctor en biotecnología biomédica, sí, correcto, y además de todo esto, él es divulgador, trabaja, seguro que a lo mejor alguno lo conocéis, de programas como Órbita Laica o de programas de radio en Radio Nacional Española. O sea que a ti lo que más te gusta es poder hablar de la ciencia y del mundo que nos rodea, que es lo que yo quiero, ¿no? Pues sí, aunque mira, de Órbita Laica seguro que no me reconocen porque como siempre salgo disfrazado de pollo, de sabandija, cosas así, pues al final la gente no me reconoce nada por Órbita Laica. Bueno, y pues llevo allí 6 años. También tienes el anonimato, ¿no? Tienes lo mejor de los dos mundos. Bueno, eso está bastante bien, hay que decirlo, ¿eh? Que a mí me encanta que me reconozcan mi trabajo, pero me da como mucha vergüenza cuando me dicen, ay, te he visto en la tele, digo, ay, qué vergüencita. Pues bueno, tanta vergüenza no te da, porque al final también has escrito un libro, sí, que es por lo que te traigo hoy al programa, es Sexo Salvaje, sí. Y en él hablas sobre todo de reproducción animal. Y para empezar a hablar de esto, que a mí me produce mucha curiosidad, porque todo el tema de los animalitos siempre es como muy curioso, Ricardo, ¿los humanos somos los únicos que disfrutamos del sexo? Buah, esa es una pregunta que tiene una respuesta complicada, ¿no? Para empezar, además, que tenemos un concepto del sexo y de la reproducción sexual muy centrada en los humanos, como pensamos en nuestro tipo de sexo. Al final, en la naturaleza, cuando una flor es polinizada por otra, aunque estén a 20 kilómetros, también se están reproduciendo sexualmente. Claro, y que la no hay cópula no es sinónimo de sexo. Exactamente, ¿no? Toda la cópula es sexo, pero no todo el sexo es cópula. Sí, perfecto, lo has explicado muy bien. Y en el caso de si los animales sienten algún tipo de placer sexual, esta es complicada porque, claro, tampoco nos podemos meter en la mente de un animal y conocer su percepción subjetiva. Pero sí que es cierto que sí que se ha investigado si hay especies en las que haya placer sexual. Y esto se ve sobre todo pues, en las especies que tienen sexo que no tiene ningún tipo de fin reproductivo, por ejemplo, sexo fuera de la época reproductora, sexo fuera del celo, sexo con individuos de su misma especie. Y esto se ve principalmente en mamíferos sociales, es decir, pues lo típico, primates como nosotros, chimpancés, bonobos, y también se ve en cetáceos, en delfines, en orcas. Y se ve también en murciélagos frugívoros, que también hay comportamientos sexuales que no están asociados a la cópula. En otros animales es difícil saberlo, pero sí que parece que, por ejemplo, en aves o en reptiles no está demasiado claro. ¿Vale? No está muy claro no si hay algún tipo de placer disfrutar sexual. demasiado. No se los ve disfrutar demasiado. O, por ejemplo, en artrópodos. En artrópodos tampoco está muy claro y no tiene mucha pinta. ¿Qué es un artrópodo para los que nos quedamos en conocimiento del medio? Insectos y arácnidos, básicamente.
en estos tampoco parece que haya placer. Lo que sí que es cierto es que incluso en animales en los que quizás no haya placer sexual como tal, sí que hay algún tipo de excitación. Por ejemplo, peces o ranas, que son animales en los que sí que se juntan el macho y la hembra, pero no hay penetración, la fecundación se da en el agua, que la hembra suelta los huevos, el macho va soltando el esperma y se van juntando ahí en el agua haciendo ahí un poti-poti. Qué concepto tan técnico, ¿verdad? Bueno, pero es así como hablamos, Ricardo, de eso se trata. Y que aunque no haya placer ahí, sí que hay mecanismos de excitación. Al final hay estímulos visuales, estímulos olfativos, feromonas, un montón de cuestiones que sí que van a hacer que haya una excitación, que se pongan cachondones, aunque luego no haya placer. No haya quizá eso que nosotros... Claro, es que al final somos muy antropomórficos, ¿no? Sí. Explicamos la naturaleza pensando cómo la tenemos nosotros. Sí. Yo siempre pienso, imagínate cómo sería nuestra vida si, no sé, fuéramos una especie que tuviera fecundación externa, que pusiéramos unos huevos en el agua y luego el macho echase el esperma por ahí, ¿no? ¿Cómo sería el mundo? Sería completamente distinto. Sería totalmente distinto, sí, porque nosotros, la verdad que... Esto de que dices, ¿a qué se me va la mente? Y muchas veces es precisamente al sexo, o sea que nuestra vida cambiaría Pensamos muchísimo. mucho en sexo. Sí, quizá demasiado, y en el episodio de hoy todavía más. Pero con tu respuesta ya me has dado respuesta a otras muchas preguntas que te iba a hacer y que ahondaremos más en ella. Pero entonces, si hay animales que, como has dicho, de muchas especies, que sí que tienen relaciones más allá de con un objetivo reproductivo, ¿qué pasa con sus órganos reproductores? Porque creo que aquí hay una cosa como bastante llamativa. ¿En qué sentido? Pues en el libro yo he estado leyendo que el tamaño de los testículos depende un poquito de esto. Entonces, cuéntanos. Vale, sí, esto es algo, por ejemplo, que se ve muy bien en primates. En primates no humanos y en humanos también. Y es que hay especies en las que los testículos son extremadamente grandes en relación al tamaño del cuerpo y otros en los que son tremendamente pequeños. Por ejemplo, los gorilas, que son los machos animales que pueden llegar a los 200 kilos, tienen unos testículos que son como dos aceitunas pequeñas y un pene súper pequeñito, es como más o menos así del tamaño. Pero, en cambio, los bonobos, que son los chimpancés pigmeos o los chimpancés, son animales que tienen unos testículos muy grandes, del tamaño de huevos, de los típicos huevos de talla L, pues bastante grandes. Esto se debe a que en el caso de los chimpancés y en los bonobos sobre todo, que son los chimpancés pigmeos, que son guarrísimos, viven en sociedades tremendamente promiscuas, en las que las hembras van a tener sexo con muchos machos y los machos con muchas hembras, y entonces el tener unos testículos más grandes les sirve para que para que produzcan más espermatozoides y tengan más posibilidades de ser los padres de la futura descendencia que va a tener una hembra del grupo. Pero los gorilas, por ejemplo, no necesitan tener estos testículos tan grandes, porque en la sociedad de los gorilas en las manadas hay un macho y un harén de hembras. Entonces, ese macho, en vez de tener unos testículos gigantes para producir un montón de espermatozoides, lo que hace ese macho es suplir esto mediante la fuerza bruta, siendo un pedazo de bicho horroroso, al que si viene otro gorila macho intentando reproducirse o procrear o tener sexo con sus hembras, pues él le zurra. Básicamente se zurran. Es decir, que unos optan por huevos gordos y otros por bíceps grande. Claro, ¿no? La historia es competir para conseguir que tu descendencia sea tuya y... Exactamente, es decir, en muchas especies sucede una cosa que se llama competencia espermática, es decir, en especies en las que las hembras tienen sexo con más de un macho, al final los machos desarrollan adaptaciones evolutivas para tratar de aumentar sus posibilidades de ser padre. Sí, luego hablaremos mucho de esto porque hay un montón de curiosidades y la naturaleza ha desarrollado Eso es un temazo. Órganos y formas de aparearse muy diversas para conseguir ganar, para que sea ese hijo tuyo y no de otro macho en este caso. Pero entonces, una pregunta, ¿los humanos, el tamaño de los testículos, dijéramos, está proporcionado con nuestro tamaño? ¿O dijéramos que es más pequeño o más grande que la media? No, es más grande que la media. Sí. O sea, le damos bien, ¿no? Sí. Tenemos un buen tamaño de testículos y también de pene. No el nivel de los bonobos, que tienen unos testículos muy grandes para el tamaño de su cuerpo y para su peso, pero el de los humanos es bastante grande, está bastante bien, estamos bastante bien dotados. O sea, que eso significa que le damos al amor libre. Bueno, claro, es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? En realidad, como no sabemos
cómo son nuestros hábitos reproductivos, porque varía mucho según las culturas. Si hay más amor libre, menos, si se tiende a una pareja monógama, es algo que no sabemos. Siempre digo que muchas veces cuando se habla de estos temas biológicos nos planteamos una cosa que es la naturaleza humana, el cómo seríamos los seres humanos en la naturaleza si no tuviéramos cultura. Y es un tema que en realidad, en cierta forma, entre comillas, es falso, porque los seres humanos nunca hemos vivido sin cultura. En realidad, esto de la naturaleza humana no sabemos muy bien lo que es. ¿Por qué? Porque en nuestros primos, hermanos, los chimpancés o los bonobos o en otras especies de primates, ya vemos que hay ciertos niveles de cultura, de transmisión de conocimiento. Entonces, eso quiere decir que probablemente nuestros antepasados, antes de ser humanos, ya tenían cultura. Con lo cual, cualquier tipo de homínido, ¿no? Claro, cualquier tipo de homínido debería tener cultura, con lo cual nunca ha existido un ser humano sin lo que es la cultura, nunca ha existido esa naturaleza humana como tal. Entonces, si somos más dados al amor libre o a la monogamia, es algo que a lo mejor incluso ya en nuestros antepasados variaba según el lugar donde se encontrasen, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos ciertos rasgos como pues esos testículos así grandes o la forma del pene, que luego te explicaré también cuestiones de competencia espermática que tenemos, o el hecho de que exista dimorfismo sexual, es decir, que machos y hembras, hombres y mujeres tengamos diferencias bastante visibles. Esas cuestiones suelen ser propias de especies en las que digamos que no hay una monogamia absoluta, incluso que podría haber pues cierto amor libre, ¿no? Sí que parece que tenemos ciertas adaptaciones que van por ahí, pero es algo que es difícil de saber si ha sido, no sé, si hemos tendido más a una cosa o a otra. Ya que estamos demasiado condicionados por el raciocinio, por la cultura y por cómo nos hemos esquematizado, ¿no? Nuestras sociedades, ¿qué pasaría, ¿no? Si no tuviéramos eso y simplemente vagásemos por el mundo? Claro, no lo sabemos, pero ya te digo, sí que es posible que como lo vemos a nivel de rasgos adaptativos, pues que sí que, oye, que seamos una especie en la que durante nuestra evolución al menos haya habido bastantes momentos de amor libre o al menos, pues sí, de cierta promiscuidad. Y si me permites, vamos a volver un poco otra vez a los animales, porque si decíamos, y tú nos lo has adelantado ya en tu primera pregunta, si hay animales que se relacionan, que tienen relaciones sexuales no únicamente con el objetivo de tener descendencia, ¿hay homosexualidad en los animales? Sí. Bueno, para ser correctísimos a nivel técnico, en animales no podemos hablar de individuos homosexuales o de animales homosexuales. Hablamos de comportamientos homosexuales. Este apunte es básicamente porque el ser homosexual, el yo soy homosexual, yo soy gay, soy lesbiana, corresponde a la identidad, y hasta dónde sabemos, los animales no sabemos si tienen identidad o no. No sabemos si tienen estos conceptos. Entonces lo que se ven son comportamientos homosexuales o animales que tienen tanto comportamientos homosexuales como heterosexuales, es decir, que podríamos decir que son entre comillas bisexuales, pero si esto es muy común en la naturaleza y además es que lo encontramos en todos los grupos de animales. O sea, si vamos a mamíferos como nosotros. En mamíferos hay un montón. O sea, por ejemplo, entre los carneros, 1 de cada 5 tiene sexo tanto con machos como con hembras y 1 de cada 10 solo con otros machos. En cetáceos, por ejemplo, en los delfines es súper habitual que cuando son jóvenes o subadultos, pues tienen relaciones sexuales y de cariñito entre machos y que además clásicamente se atribuían a cuestiones de jerarquía y de dominación, pero porque pues durante siglos se ha estudiado la ciencia con un prisma muy heteropatriarcal. Entonces era como, pues el delfín que está recibiendo es que es el que está siendo dominado, sumiso, ¿no? El sumiso. Y es como, no, porque en este tipo de comportamientos no se ve que el delfín, entre comillas, sumiso, esté intentando huir o que en algún momento haya algún tipo de violencia, sino que más bien cuando se observa es más bien afectivo. O entre los leones, por ejemplo, que de hecho los leones siempre han sido, ¿no?, un poco un icono de los valores masculinos. Sí. Entre los leones machos, sobre todo durante su juventud, son muy habituales las cópulas entre machos y los cariñitos. Y esto, cuando se ha estudiado, se ha visto que no es una cuestión de jerarquía, sino que en el caso de los leones principalmente son cuestiones de establecer alianzas, porque los leones cuando están pasando a la vida adulta necesitan cooperar mucho entre ellos, pues para poder sobrevivir, porque están solos, ¿no? Porque no tienen la manada a la que se unen de leonas, que al final son ellas
manazas que cazan y tal, sino que están ellos solos y se juntan para formar sus propias pequeñas manadas, sus grupos de machos, en los que se forman alianzas muchas veces que tienen connotaciones sexuales. O vuelta a los delfines, que esto me hace mucha gracia, entre los adultos hay veces que se dan situaciones que son como una especie de bromance, entre comillas, porque hay delfines que durante muchos años se juntan y como que como que están más unidos de lo normal. Por ejemplo, nadan sincronizados, se dan cariño y a veces ni siquiera tienen relaciones sexuales. Por eso digo que es como un poco bromance, ¿no? Porque van como juntos, hacen todo juntos. O sea, es como relación afectiva, podríamos decir. Sí. Bueno, es que entre los animales sí que hay relaciones afectivas. No me refiero a amor romántico, sino me refiero a que entre los animales hay amistades, hay vínculos entre los individuos. Entonces, no sé, es una cosa bastante bonita. Y de comportamientos homosexuales que me encantan, por ejemplo, son los de las hembras de los bonobos. En los bonobos, que son estos chimpancés que están todo el día teniendo sexo, los bonobos molan mucho porque aparte de que tienen sexo para evitar los conflictos, ellos no se pelean. Hagamos el amor y no la guerra. Exacto, son un poco hippies. Pero lo que la gente no suele saber es que las relaciones más habituales y más importantes entre los bonobos son las relaciones lésbicas. Son las más habituales de todas. Qué bueno. Y además que son las únicas en las que se produce oxitocina, que es esa hormona del apego, ¿no? Que genera la unión. Entonces se cree que estas relaciones lésbicas sirven para que las hembras creen una especie de redes de afectos entre ellas que les permiten dominar a los machos y vivir en un matriarcado, es decir, que viven en un matriarcado lésbico. O sea, son ellas las que cortan el bacalao. Las que cortan el bacalao, dice, ¿no? Sí, bueno, matriarcados en la naturaleza hay muchísimos, ¿eh? Pero es verdad que lo que dices tú, que al final estamos tan acostumbrados a tratar la biología desde ese prisma, ¿no? Pues al final heteropatriarcal, que es un poco donde tenemos la sociedad, sí. que hemos pensado siempre, ¿no? Que es todo como Darwin quería que fuera. Es que de hecho arrastramos todavía una visión muy de la época de Darwin y de los grandes naturalistas de la época que hicieron muchas cosas bien, pero otras no. Y por ejemplo, ellos generaban un relato de la naturaleza en el que atribuían a las hembras de la naturaleza pues las virtudes del ideal de la mujer victoriana. Es decir, ellos siempre describían a las hembras de la naturaleza como seres sumisos, muy pasivos, que dependían siempre que no tomaban la iniciativa, individuos muy dependientes, individuos también femeninos, y crearon este relato que en realidad es tremendamente falso. En la naturaleza hay hembras que son unas auténticas cabronas, que dominan, que mandan, que enseñan, y de hecho muchas veces en muchas especies en las que se nos vende siempre al macho como el protagonista de la historia, en realidad es la hembra. Yo, por ejemplo, siempre digo, vuelvo a sacar los leones a colación, porque es que odio los documentales de leones. No puedo con ellos porque se centran siempre en la figura del macho. Te cuentan la historia de la manada contándote esa especie de historia del Rey León, cuando en realidad ya no es que las leonas sean las que cazan, que eso yo creo que todo el mundo le suena, sino que en realidad el macho dura como macho de la manada como mucho 2 años. A los 2 años le destierra a otro macho o lo mata. Con lo cual, en realidad, ese macho es un actor secundario que, como mucho, pasa unos pocos genes y sí, ya que está. viene 2 temporadas y luego se va y desaparece. Sí, pero las protagonistas son ellas, ¿no? No solo son las protagonistas, es que además realmente la herencia genética, la dinastía genética, los genes que pasan generación tras generación son los de ellas. Y ellas además también hacen la transmisión de la herencia cultural, es decir, de los conocimientos sobre técnicas de caza, sobre rutas migratorias de los herbívoros. Es decir, al final las protagonistas de la historia son las leonas y nos ponen como protagonistas a los leones, que son unos señores que pasan por ahí un rato y desaparecen. Un rato. Qué bueno. Y ahora que hablabas de transmisión, hay otra cosa que también se transmite, o que creo que se transmite y que quiero que nos lo cuentes porque me parece brutal. ¿Hay enfermedades de transmisión sexual en ciertas especies de animales? Sí. O sea, en muchísimas. O sea, es algo que no es inherente a los seres humanos. Pero un caso que llama mucho la atención es el de los koalas. Los koalas en Australia tienen una epidemia de clamidia que se está cargando la especie. ¿Por qué? Porque la clamidia puede producir esterilidad o dificultades a la hora de concebir. Entonces, claro, se junta que los koalas ya son una especie muy amenazada por los incendios que hay en Australia, por los perros. Pues los perros llevan, desde que llegaron los europeos a Australia, cargándose koalas a saco. Y a esto se les une
esta epidemia de clamidia brutal que hay entre ellos y además que es muy difícil de tratar porque a un koala no le puedes dar antibióticos. ¿Por qué? Porque los koalas se alimentan de eucalipto y el eucalipto es muy tóxico. Y la forma que tienen de no intoxicarse con el eucalipto es tener unas bacterias en la flora intestinal que van a hacer la digestión de esos compuestos. Entonces, si les dieras antibiótico, se les mueren esas bacterias y ya no pueden comer eucalipto. O sea, Hay es una que patentar faena. entonces los anticonceptivos. Sí, unos condones para koalas, ¿no? No, pero está complicado. Es una especie muy amenazada la de los koalas y el tema de la clamidia ha entrado muy fuerte en las poblaciones. Es que esto es muy fuerte porque yo jamás me lo había planteado que existieran ETS dentro claro. de los animales y claro, es un problemón porque como Sí, le sí. dices, oye, mira, mejor que con ese espécimen no, porque tiene un problemilla, mejor vete con el de al lado. De hecho, por ejemplo, entre una cosa también que es muy curiosa es que entre los perros hay un cáncer genital que es de los pocos cánceres que existen que son contagiosos. Hay unos poquitos cánceres contagiosos en la naturaleza. ¿Qué me estás contando? No lo había oído jamás. Sí, y es de una... además se han hecho estudios genéticos y es un cáncer que se originó, creo que fue en una perra hace ya miles de años y ha ido saltando de un perro a otro y todavía sigue existiendo. O sea, y al final son células tumorales de esa perra, de esa perra original. O sea, es como si de alguna forma siguiera viva la pobre perra que murió o que tuvo este cáncer genital y se transmite. Es de los pocos Y se cánceres... transmite por las relaciones. Por relaciones sexuales. Y no es como en humanos, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, que es al final lo que se transmite es un virus que puede generar este cáncer. No, aquí lo que se transmite es el cáncer. Solamente se conoce de cánceres que se transmitan, este de los perros, uno facial de los demonios de Tasmania, que se transmiten mordiéndose la cara porque están todo el día peleándose, entonces se muerden la cara y se transmiten el cáncer, y uno entre berberechos, que también, una leucemia de berberechos que es contagiosa. Una cosa loquísima. Madre mía. Pues voy a acabar de ser antropomórfica, ¿vale? De intentar asemejar a los pobrecitos animales a nosotros, que quizás somos nosotros los más animales de todos ellos. Pero es que hay una última pregunta que te quiero hacer, que es sobre si los animales cambian de sexo. Si esto existe en el reino animal o es una cosa exclusivamente de los humanos. No. Es muy habitual en el mundo animal. Por ejemplo, uno que me encanta porque es un animalito icónico de nuestra infancia son los peces payaso. Como el de Buscando a Nemo. El de Nemo. Encima, la premisa de la peli científicamente está mal, porque la peli empieza con que se muere la madre de Nemo y quedan solitos, pues el padre de Nemo, creo que se llama Marvin, y Nemo. Y en el mundo real, en la naturaleza, cuando un pez payaso macho se queda viudo, cambia de sexo y se convierte en la hembra. Es que esto es fortísimo porque, claro, que eso suceda de manera natural, que pueda empezar siendo una cosa y luego acabar en otra. ¿Cómo sucede esto biológicamente hablando? Todos los peces payaso, todos nacen como macho. ¿Todos? Sí, todos. Pero tienen un tejido testicular que sí que tiene una programación genética que ante pues ciertos estímulos del ambiente, en este caso es una cuestión de jerarquías, porque los peces payaso viven como en grupos, viven en grupetes en los que hay una hembra reproductora, un macho reproductor, son un poco los que mandan. Bueno, la que manda es la hembra, luego está el segundo de a bordo, es el macho, y un montón de machos chiquititos que están por ahí rondando que nadie sabe muy bien lo que hacen. El séquito, los que están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si muere la hembra, ese macho reproductor de repente pasa a ser el líder. Y con los estímulos que se producen, sobre todo a nivel comunicativo, de que se convierta en el líder, pues esos estímulos comunicativos y jerárquicos hacen que se active una programación hormonal que transforma ese tejido testicular en tejido ovárico. O sea, es una cosa loca. Y es fuertísimo. En los meros pasa al revés. Los meros nacen todos como hembras y cuando tienen entre 9 y 16 años se convierten en machos. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Es que me parece un temón. Es muy loco. O, por ejemplo, hay especies de ranas, hay algunas especies de ranas que sí que, aunque sí que más o menos tengan un sexo u otro, hay como un momento antes de ser adultas que pasan por un momento un poco así de extraño de intersexualidad. Un momento hormonal complejo, ¿no? Y se ha visto que en algunas hay algunos compuestos químicos, algunos contaminantes ambientales que pueden hacer que se conviertan en hembras. De hecho, hay poblaciones de ranas que se terminan feminizando por el uso de herbicidas.
Madre mía. Pues muy, 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 muy loco. Entonces, en ese caso, estamos nosotros propiciando a que haya más de un sexo que del otro, ¿no? Porque si hay más herbicidas, va a propiciar, vamos, me lo estoy inventando, confírmamelo, sí. Que haya muchas más hembras y que por eso a lo mejor luego la reproducción es más complicada. Es en algunas especies concretas, pero sí, pero por ejemplo los humanos también afectamos mucho a la distribución de sexos por culpa del cambio climático, porque hay especies de reptiles, por ejemplo las tortugas marinas o los cocodrilos, el que un embrión se convierta en macho o en hembra depende de la temperatura a la que se fecunden los huevos. Entonces a ver si me acuerdo bien, creo que era, si hace mucho calor hay más hembras, si hace más frío se forman más machos. Entonces, ¿qué pasa? Que con el cambio climático, por ejemplo, en las arenas del Mediterráneo, que ahora durante el verano es que pueden estar a más de 30 grados. Sí, puro caldo. ¿Qué pasa? Que son casi todo hembras y no nacen casi machos. No nacen casi machos. Entonces, va a llegar un punto en los próximos años, en las próximas décadas, que en zonas como el Mediterráneo, las poblaciones de machos de tortugas marinas van a caer en picado y a las hembras les va a costar encontrar o sea, los machos van a estar cotizadísimos, vamos, les va a costar mucho encontrar a uno para reproducirse. Sí, sí, lo que decimos siempre, que al final nosotros somos el peor enemigo para toda la naturaleza. Sí, sí, bueno, es una cosa muy, muy triste. De hecho, sí que en el libro, aunque hablo mucho de sexo y reproducción, sí que intento también muchas veces juntarlo con la conservación de especies. Sí, concienciar un poco. Sí. Y también en el libro dices que me parece, antes hemos mencionado a Darwin un poco y al final toda su teoría era como la selección del más fuerte, ¿no? Como sí. que siempre perduraban aquellos individuos que estaban mejor adaptados al medio, que eran más fuertes, etcétera. Pero al final un ser vivo, no, la definición de ser vivo es que nazca, crezca, se reproduzca y muera, ¿no? Y el se reproduzca es una parte muy importante de ahí, ¿no? Sí, Darwin, además de esta teoría, ¿no?, de la selección natural, de pues eso, la supervivencia de los mejor adaptados, le decía, claro, no es solamente una cuestión de supervivencia, hay que reproducirse. Y fue el primero en decir, igual para reproducirse también hay que ser guapo. Hay que ser sexy. Entonces estableció también la teoría de la selección sexual. Y es decir, que hay ciertos caracteres, sobre todo en el caso de los machos, que lo que sirven es únicamente para atraer al sexo opuesto. Pues, por ejemplo, son sobre todo las cosas barrocas de machos. Las cosas barrocas como pues esas plumas del pavo real. Él empezó a plantearse este tema de la selección sexual, sobre todo con el pavo real, porque decía, ¿cómo puede ser que un bicho que vive en bosques, que hay tigres, tenga una cola gigante que parece que está llamando a los depredadores, encima un ave que es un poco tonta y que vuela regulinchi, ¿no? ¿Por qué hace esto? Y entonces lo que decía, claro, igual tener este plumaje, estos colores y gritar como grita un pavo real, a lo mejor hace que sea más fácil que se lo coma un tigre, pero también hace más fácil que se reproduzca. Entonces, a partir de ahí lo que terminó diciendo Darwin es que hay muchas estructuras de los machos, pues eso, las plumas de muchas aves, las astas de los ciervos, los bailecitos que hacen muchos pájaros, que al final sirven para gustar a las hembras y que, por tanto, al final las hembras estaban dirigiendo la evolución de los machos. Y esto, aunque Darwin era un poco señoro y un poco antiguo, en la época que él lo propuso era súper avanzado. Y la mayoría de naturalistas de su época dijeron que estás loco, Darwin. Estás loco. Es más, su ojito derecho y coautor de la teoría de la selección natural, que era Wallace, que no ha pasado tanto a la historia, pero escribió la teoría con él, Wallace, más o menos, cuando ya Darwin había muerto, vino a decir que esto ya es que, bueno, que no había que hacerle mucho caso con eso, que eso no se le hiciera caso. Y todo este tema de la selección sexual estuvo apartado y sin ser estudiado casi 100 años, hasta los años 60, 70 del siglo pasado, en el que pues, la llegada del movimiento hippie, la revolución sexual, la revolución feminista, pues sí que permitió que eso se desenterrase un poco del mundo de la ciencia olvidada y se empezase a estudiar de nuevo. Pero es que además es como muy evidente, porque el caso que nos has puesto ahora mismo del pavo real es obvio, que si no se lo iban a cargar, pero es que hay otros muchos que incluso hacen una especie de imitación de sus genitales, ¿no?, para ser más sexy, ser más atractivos con el sexo opuesto y así conseguir reproducirse más. Sí, hay una cosa loquísima, que es muy loca, que se llama autoimitación sexual, que es imitar los genitales en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, los babuinos, que tienen esta cara como Rafiki, el del Rey León, ¿no? Esta cara como si se lo hubieran pintado, una mezcla de azul brillante con rojo brillante, pues están imitando a su pene y su escroto. O sea, su nariz es roja y el hocico es azul,
y su pene es rojo y su escroto es azul. O sea, literalmente un mortadelo. Es un mortadelo. Es un mortadelo. O, por ejemplo, hay unos primates, también están emparentados con los babuinos, que son las geladas, que viven en las llanuras altas de Etiopía. Y aquí las hembras tienen como una especie de calva en el pecho que imita a toda la zona genital trasera, y de hecho cuando están en celo produce una especie de moco en esa zona que imita también al flujo vaginal, y esto sirve para, como son animales que pasan mucho tiempo sentados y entonces no se les ven los cuartos traseros, que es lo que a los machos les pone brutotes, pues entonces como están siempre sentadas, pues así el macho está viendo siempre esta especie de collar fantasía un poco genital para que se exciten. Para llamarle la atención. Sí. ¿Y esto es exclusivo de animales? O sea, de los animales, o por ejemplo también en los humanos sucede de alguna manera. No sé si esto es una locura. Mira, no. Hay una teoría lo que pasa es que hay que cogerla con pinzas, pero vale. mola la teoría, ¿vale? De que el pecho de las hembras humanas, las tetas, básicamente, son una imitación del culo. Porque, claro, en los seres humanos, pues antiguamente, en los seres humanos no, en nuestros antepasados de hace millones de años, pues también serían animales cuadrúpedos que iban por las llanuras ahí a 4 patas, y en los que el gran estímulo visual para los machos pues sería ver los órganos genitales a 4 patas. Una cosa muy poquito sutil. Sí, como lo que has dicho de las geladas, ¿no? Que claro, al final, pues eso estamos... ver los cuartos traseros. ¿Qué pasa? Que al empezar a caminar erguidos, todo eso queda recogido. Y de hecho, además, se nos desarrollan los glúteos para que podamos caminar erguidos. Entonces, todo esto está más recogido, no es tan visible. Y además, pasamos de cuando unos primates van a 4 patas, los genitales están a la altura de la cara, ¿no? Entonces se ven directamente. Pero al pasar a caminar erguidos, aparte de que están más recogidos, la cara y los genitales ya no están a la misma altura, con lo cual el estímulo no es el mismo. Entonces, hay una teoría que lo que propone es que los pechos femeninos surgen para imitar pues, los glúteos y toda esa zona que antes estimulaba tanto a los machos. ¿Cosas que hay a favor de estas teorías? Pues que es cierto que en general en los mamíferos las mamas y las tetas fuera de la época reproductora no son así de grandes. No están tan evolucionadas, por así decirlo. Claro, no están tan abultadas. Por ejemplo, las hembras de chimpancé, cuando no están embarazadas ni tienen crías, los pechos son pequeñitos, no está tan diferenciado todo, pero y solamente son grandes cuando están dando de mamar. Entonces decían, oye, ¿y por qué en las hembras ese tejido mamario, las tetas siempre son tan grandotas, ¿no? Pues a lo mejor es por esto. Pero es verdad que hay ahora otras teorías, porque sí que había muchas críticas a esta teoría de tiene sus puntos a favor, pero a lo mejor simplemente el que teorizó sobre esto, que era un antropólogo que se llamaba Desmond Morris, a lo mejor lo que pasa es que era un puto viejo salido y ya está, que quería decir que las tetas eran culos de adelante. Porque la ciencia está llena también de viejos salidos. Cada uno con sus teorías y sus pensamientos. Sí, ¿no? Entonces ahora sí que hay otra teoría que también lo que dice es que pudieron también evolucionar debido a que creo que es a partir, no sé si es de Homo ergaster, del antepasado Homo ergaster o antes, no me acuerdo muy bien. Hay un momento de nuestra evolución en el que empezamos a almacenar más grasa, porque otros primates actuales no tienen tanta grasa como nosotros. Los chimpancés tienen apenas un 1% de grasa corporal, mientras nosotros solemos tener un 10 o un 15%. O lo que has dicho, que el gorila es puro músculo. Pero sí, y tiene poquita grasa. ¿Qué pasa? Que los humanos almacenamos más grasa porque como tenemos un cerebro tan potente y que consume tanta energía, tenemos que tener muchas reservas. Entonces hay otras teorías que lo que dicen es, no, a lo mejor simplemente en ese momento que se empezó a almacenar más grasa es cuando se hicieron las tetas más grandes, sobre todo porque una cosa que está muy relacionada con el almacenaje de grasa son los receptores de estrógenos de las diferentes zonas. Y en los pechos hay muchos receptores de estrógenos. Entonces, simplemente, pues, debido a ese almacenaje de grasa extra, más que ya era una zona con muchos receptores de estrógenos, pues que simplemente la grasa, ese excedente de grasa que tenemos que tener los humanos, pues en las mujeres lo hayáis guardado en los pechos y ya está. Se desarrolló ahí y chimpón. Sí. Y luego también una cuestión de selección sexual, ya no solo para atraer, sino que también
el pecho de las mujeres, al final, durante las relaciones sexuales también os da placer, con lo cual puede ser también una adaptación a que tengáis más ganas de tener sexo porque disfrutáis más del sexo. Que esto es algo también que se plantea desde hace menos tiempo, porque como antes la ciencia la hacían señoros, pues ¿cómo iban a pensar esas cosas? ¿Qué placer ni qué placer va a tener ella? Ya. Son culos de adelante y ya está, como decía el Desmond Morris este. Lo que está claro es que sí que es cierto que animales en general, unos con unas técnicas, nosotros con las nuestras, lo que intentamos es ser más sexys, ¿no? Sí. Vamos al gimnasio, nos ponemos guapos, nos cortamos el pelo para arreglarnos para la cita, para atraer al sexo opuesto. Claro. Y esto pasa con todo, ¿no? Con el color de pelo, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, en humanos hay también una teoría sobre que los ojos azules también pudieron fijarse por selección sexual. ¿Por qué? Porque los ojos azules son súper modernos. Es decir, haciendo estudios genéticos, lo que se ve es que tienen apenas entre 6.000 y 7.000 años. ¿Y los humanos cuánto tiempo llevamos en el planeta? Los humanos llevamos como unos 200.000 más sí, o menos. O sea, que es de hace 2 días. Es de hace 2 días. Y claro, a día de hoy el porcentaje de humanos con los ojos azules es muy alto. Obviamente no son mayoría, pero es bastante alto. Entonces decir, oye, ¿cómo en solamente 6.000, 7.000 años se ha llegado a un porcentaje tan alto de personas con ojos azules? Pues puede ser que una de las cosas que haya influido es que fueran vistos como algo más exótico, algo más llamativo, y básicamente que la gente con ojos azules se haya hinchado a fornicar durante la historia. Eran los más sexys y al final conseguían ahí que su esperma llegara más lejos o a más mujeres en este caso. Sí, bueno, o más mujeres que tuvieran sexo con más hombres, que yo creo que, porque al final la selección sexual muchas veces se estudia más en machos, porque sí que los machos tenemos que competir más por el sexo, por el hecho de que nuestras células sexuales son muy baratas, los espermatozoides son una cosa que fabricamos mucho y los óvulos femeninos son una célula más valiosa. Es más grande, acumula más energía, requiere más gasto energético. Y hay menos, ¿no? También hay que... Hay menos porque cuesta más formarlos. O sea, piensa que un óvulo tiene que llevar reservas de alimento por si hay fecundación, tiene que llevar toda la maquinaria celular para ir dividiéndose y formar un embrión. Entonces, al final es como hay menos y son más caros. Entonces, al final, pues somos los machos los que tenemos que competir. Yo no. Yo no Haya cada uno lo que quiera competir. Pero somos los machos los que tenemos que competir más por las células sexuales femeninas. Pero al final también hay selección sexual inversa. Es decir, también hay especies en las que las hembras pues tienen características para ligar más y también hay hembras que compiten por el sexo, que siempre se ha estudiado más como que es algo en machos, pero también hay hembras que compiten y hembras que se pelean por el sexo también. Al final también imagino que es conseguir el individuo, en este caso el macho de tu especie, que a lo mejor tú consideras que va a ser mejor para tu descendencia porque tiene una mejor genética, mejores rasgos o lo que sea. Sí, por ejemplo, hay unas especies de impalas, no me acuerdo el nombre concreto, pero hay una especie de impala en la que los machos forman como una especie de una cosa que se llama lex, en biología lex, que son como grupetes de... Como una especie de orgía. Es como que de repente se juntan individuos de los dos sexos ahí para tener una especie de... Es que no es una orgía. A ver, voy a retomar. Es como una especie de ritual, como... No es tanto un ritual, es de repente pues se juntan. Por ejemplo, esto pasa también con algunas especies de aves. Se juntan un grupete de machos ahí a hacer sus exhibiciones y sus cosas y entonces vienen las hembras a elegir macho, a ver con cuál les gusta más, el que cante más bonito, el que salte más alto, el que lo que sea, y buscan al macho que les gusta. Y hay veces que son los machos los que se tienen que pelear por las hembras, pero hay otras veces que son las hembras las que se pelean. Por ejemplo, como te decía, hay una especie como de antílopes en las que se forman estos lecs de machos y se ponen en el centro. Los más fuertes, los que tienen como más jerarquía, están en el centro. Y hacia afuera los que son más piltrafillas, ¿vale? Entonces llegan las hembras y se ponen a pegarse entre ellas para intentar conseguir al del centro. Y la que es más fuerte se queda con el del medio y las menos fuertes se quedan con los más pochos. O sea, es la discoteca a las 6 de la mañana, ¿no? Como decir, vamos a ver el coche escoba. ¿quién elige primero y luego vamos eligiendo a los demás. Mira, una discoteca se podría decir que es un lec también, un sitio de estos donde se juntan machos y hembras para hacer sus rituales de apareamiento y juntarse. Una discoteca es un lec. Me gusta. Que los animales también vayan de discoteca. Y al final, lo que tú estás diciendo, hemos hablado de lo que es la selección sexual, pero
al final lo que importa es eso, conseguir que tu genética perdure. Y para Sí. eso es lo que tú llamas en el libro, imagino que se llama así en biología, competencia espermática. Bueno, esto es algo que no se da en todas las especies, ¿eh? O sea, la competencia espermática es algo que se da en especies en las que se da la poliandria, es decir, hembras que tienen sexo con más de un macho. Vale. A veces a veces con 2, con 3, a veces con decenas o miles. Entonces, en las especies en las que las hembras tienen sexo con más de un macho, estos terminan desarrollando adaptaciones evolutivas que van destinadas a garantizarse la paternidad. Adaptaciones como, pues adaptaciones a veces en el pene para extraer el esperma del macho anterior. Por ejemplo, los penes de las libélulas tienen garfios, que no hacen daño, pero son garfios para sacar el esperma del otro. O, por ejemplo, especies que lo que hacen es tener coitos muy largos, pero muy, muy largos, para garantizarse el macho, pues que no venga otro y fecunde a la hembra. ¿Cómo de largos? Pues ¿De mira, qué estamos hablando, Ricardo? En los insectos palo hay una especie de insectos palo de la India que pueden llegar a estar pegados 79 días. 79. ¿Dónde quedaron nuestros 5 minutos? O sea, ¿no? sí. Es loquísimo. U otras especies como lo que te contaba antes de los chimpancés. Los chimpancés tienen los testículos muy grandes para producir muchos espermatozoides, y como las hembras tienen sexo con muchos machos, pues cuantos más espermatozoides produzcas, más posibilidades tienes de ser el padre. Luego hay cosas más obscenas. Por ejemplo, creo que una especie de pulgoncito que lo que hace es eyacular tan fuerte que arrastra el esperma de los machos anteriores. O una especie de grillo que se pone como a darle un masajito por el abdomen a la hembra, le da un masajito con las patas para estimular que ésta expulse el esperma del macho anterior y luego él se lo come. Pero esto me flipa porque esto... A ver, si tú al final, si un macho ha conseguido eyacular, ¿no?, con Sí. la hembra, ¿esto implica que ese esperma no llega, dijéramos, de manera inmediata a los órganos de la hembra? Es que depende de la especie. Hay especies que los espermatozoides no llegan directamente. Por ejemplo, en los humanos no es automático, no hay una eyaculación o no. Puede tardar sus horas o hasta días en haber una fecundación. Pero Qué luego fuerte, como nos han vendido eso de el espermatozoide más rápido es el que consigue llegar, no se trata tanto de eso, ¿no? No, sí, a ver, sí que al final... Bueno, es que eso tiene muchos matices, porque eso también es historia muy centrada en los machos, porque al final también al final también todos los conductos vaginales tienen cuestiones como de ácido hialurónico y movidas así para entorpecer el camino a los espermas. O sea, no es solo el más rápido, sino el que sortea mejor estas cosas. El Pero más bueno, listo. eso es más, tampoco. Es que eso es complicado. Eso es complicado. Hablemos de animales, Ya me he entonces. perdido. ¿Dónde estaba? Que me he perdido. Estábamos hablando de que al final no necesariamente, según se tiene la relación sexual, se Sí. consigue hacer esa Claro, no, fecundación. es que además hay, como te decía, aparte de que eso, según la especie, tarda un poco, es que hay muchas especies en las que el esperma se guarda. Muchas especies que tienen una cosa que se llama espermateca, que es un lugar donde se guarda esperma y a veces dura mucho tiempo. La despensa ahí lo dejas Sí, bueno, reservado. te pongo un caso extremo. Las hormigas reina, solo copulan una vez en su vida, ¿vale? Ellas cuando vemos un montón de hormigas voladoras, porque normalmente no ves una, ves muchas hormigas voladoras, es lo que se llama bodas de hormigas, y es que los hormigueros de la zona se coordinan para que salgan sus machos y sus hembras, los alados, que siempre son machos y hembras, príncipes y princesas hormiga, y ahí cuando copulan un macho y una hembra, la hembra cae al suelo, se arranca las alas, se entierra y empieza a formar su nuevo hormiguero, ¿vale? Entonces, ella va poniendo huevos y poniendo huevos y poniendo huevos hasta que el hormiguero se hace gigante, y todo con el esperma del único macho con el que ha estado en su vida. Y las hormigas reina, en algunas especies, por ejemplo en las Mesor barbarus, que las tenemos aquí en España montones, las típicas hormiguitas negras, monísimas, que van ahí en fila llevando semillas o trocitos de hierba, pues en Mesor barbarus las hormigas reina pueden llegar a vivir 30 años. ¿Qué me dices? 30 años, y se tiran 30 años poniendo continuamente huevos, porque al final es la única que pone huevos, es la reina, pues 30 años poniendo huevos con el esperma del macho con el que estuvieron.
O sea, que una única vez y eso no caduca, se queda ahí reservado y ella lo va cogiendo, ¿no? A medida que quiere ir soltando huevos. En las abejas, que tienen una reproducción parecida, que tienen reina también, ahí es menos extremo porque las reinas sí que de vez en cuando, cada cierto tiempo, salen a hacer un vuelo nupcial, que echan a volar y los zánganos empiezan a perseguirlas como locos, o sea que salen a dar la putivuelta básicamente, y ahí sí que ellas en vez de con un macho a veces se reproducen con más de uno, y una cosa muy bonita es que los machos de abeja, los zánganos, cuando copulan, eyaculan tan fuerte que les explota el abdomen y se mueren, o sea se les abre y les hace ¡puaf! O sea, el pulgón ese que habías dicho que eyaculaba tan fuerte que echaba el esperma del otro se queda corto, ¿no? No, lo del zángano es una cosa loquísima. Y volviendo a lo que estábamos diciendo de que hay especies en las que, a diferencia de las hormigas, por lo que dices, sí que tienen que competir, ¿no? Porque las hembras se aparean con más de un individuo y tienen que intentar conseguir que su esperma sea el ganador. Sí. También, antes lo has dejado ver un poquito entre palabras, creo pero también tenemos los hombres tenéis, ¿no? Yo no. Sí. Algo similar a esta adaptación del pene, ¿no? Sí, o sea, se cree, está la hipótesis de que la forma del glande humano está como de seta, que es como una adaptación para sacar el semen de otros machos fuera, como si fuera, suena horrible, pero como si fuera la escobilla de limpiar la flauta, básicamente. Claro, es una hipótesis que no hay forma de demostrarla, pero teniendo en cuenta esa forma anatómica y que, por ejemplo, en chimpancés y bonobos encontramos también cuestiones similares, en vez de la forma del glande, lo que tienen son como espinas, como si fuera un cepillo, pues teniendo en cuenta que en especies cercanas a la nuestra vemos que hay adaptaciones a la competencia espermática que nosotros no tenemos, pues que quizás la nuestra sea esta forma del glande. Y esto se une al final a lo que hemos dicho al principio, que aunque no lo sabemos por cultura, a lo mejor sí que nuestra especie estaba más predestinada al amor a libre. Ir con unos y con otros. Sí, sí, es muy posible. De hecho, mira, una cosa que también además hablo en el libro es que probablemente los humanos seamos como los pájaros, ¿vale? En los pájaros es el típico también animal que se usa como icono de la familia porque suelen formar parejas monógamas de el macho, la hembra, y tienen sus para toda la vida, polluelos. La cigüeña y el cigüeño, sí. El pingüino y la pingüina. Y es verdad que forman parejas monógamas, pero luego no son monógamos. Las aves se ponen los cuernos muchísimo, están todo el día siendo infieles. Entonces lo que se dice es que las aves son socialmente monógamas, es decir, su vida, su estructura social se basa en la pareja monógama, pero luego sexualmente no son monógamas. Pues quizás los humanos vayamos por ahí, o directamente hemos sido de amor libre, o en unas zonas éramos de amor libre y en otras de monogamia social, quién sabe. O sea que al final las aves fingen que son monógamas y luego se van de picos pardos. Se van de picos pardos, efectivamente. Ya no sé si ni siquiera fingen, porque también eso es un concepto muy humano, pero sí, en las aves, fíjate, en el 90% de las aves se han visto cópulas fuera de la pareja, es decir, cuernos. Pero además en las aves es súper adaptativo, porque, por ejemplo, en aves como los tordos sargento o en las alondras, se ha visto que en las zonas que se ponen más los cuernos hay mayor supervivencia de los polluelos. ¿Por qué? Porque los machos llega a un punto que al final todos los diferentes nidos de la zona están todos ligados con todos, igual un macho está con la hembra del de al lado y esa hembra con otro macho y así, pues al final los machos como que reparten un poco la paternidad y se dedican a visitar los nidos de alrededor para llevar comida por si acaso tienen ahí algún polluelo. Ya, ahí a sus hijos ahí no reconocidos, ¿no? Claro, a sus bastardos. Ellos no saben si realmente tienen algún hijo ahí o no, o cuáles son sus hijos o cuáles no, pero ellos visitan el nido por si acaso. Y además también, cuando viene un depredador y amenaza un nido, salen los de todos los nidos de la zona a echar al depredador, porque también pueden tener crías en ese nido y que se pierda alguna de sus crías. O sea que al final les sirven estos cuernos como para vivir en una especie de comuna, ¿no?, en la que se protegen y ayudan entre nidos. Una sociedad como mucho más juntos entre ellos, ¿no? Sí, es como que la paternidad se reparte de alguna forma, como que no se centran tanto en su propio nido, sino se pasan a centrarse en la comunidad. Como dices tú, un poco hippie. Un poco hippie el asunto. Sí. Y sobre los pájaros, porque yo creo, no sé si todo el mundo lo sabe, porque al final estamos tan acostumbrados a hablar de mamíferos que no sabemos muy bien cómo son los órganos reproductores de otras especies, como por ejemplo pueden ser los pájaros, y es súper diverso para empezar y súper distinto a lo que nos podemos imaginar. Bueno, no es tan diverso, es básicamente que en el 97% de las aves no hay pene.
no existe el pene. Lo que tienen es la abertura cloacal, que es como un agujerito, y entonces cuando el macho y la hembra copulan, para que realmente haya fecundación, es casi como un eclipse, tienen que juntarse estas dos aberturas cloacales y unirse en lo que se llama el beso cloacal, que el nombre es horroroso, la verdad. Y entonces, claro, esto es una adaptación muy buena para que si a la hembra ese macho no le entusiasma mucho, si ella no dice, a mí para padre de mis hijos no me gusta, pues mira, no alinea del todo bien la cloaca y así no se queda embarazada, o sea, no es fecundada y ya está. Y, por ejemplo, muy en sintonía a lo que estás diciendo, un seguidor nos dejó una pregunta de que si es cierto que el canguro hembra tiene 2 vaginas. No, tiene 3. Tiene 3 vaginas. A falta de una, ¿no? Sí, 3. sí, porque tienen los machos suelen tener el pene bífido, entonces estas 3 vaginas les sirven para que son como una en el centro y 2 laterales. Ajá. Entonces, el pene, como es bífido, fecunda a las 2 laterales, es decir, las vaginas laterales sirven para la fecundación y la vagina central sirve para el parto. Entonces, al final esto es un poco parecido a lo que estabas diciendo de los pájaros, ¿es una forma de engañar de alguna manera a los hombres? ¿O en este caso sí que lo tienen claro cómo lo tienen que hacer? No, en su caso no. No sé muy bien cuál es el origen evolutivo de que terminen teniendo 3 vaginas y un pene bífido, pero no. Aquí no es una cuestión de competencias y tal. No. Los que sí que tienen un pene que está muy ideado o que ha evolucionado para estas cuestiones un poco de la lucha entre sexos es el de los patos. Porque, como te decía, el 97% de las aves no tienen pene, pero hay un 3% que sí y son principalmente patos. Y no solo es que tengan pene, sino que incluso algunos son los penes más raros y grandes de la naturaleza. O sea, tienen como forma como de sacacorchos. Y hay un pato argentino que tiene un pene de 40 centímetros en forma de sacacorchos. O sea, una cosa horrible. ¡Madre mía! Y tienen forma de sacacorchos porque es que esto es una movida. Los patos, digamos que no son los reyes del consentimiento. Vale. Tampoco vamos a hablar de consentimiento porque es un término humano, pero no son los reyes del consentimiento. Sí, pero que los vemos ahí en el parque, nosotros creyendo, ay, qué monos, y tiene un pene de sacacorchil. Entonces, ¿qué pasa? Que como no son los reyes del consentimiento, las hembras han evolucionado para tener formas de no quedarse embarazadas de un pato que básicamente no les guste o no les haga mucha gracia. Y entonces lo que tienen es una vagina muy complicada que gira, que tiene falsos fondos, que se mueve. Es como una prueba del Grand Prix, vamos, es como un laberinto. ¿Para qué? Para que si ella de ese macho no quiere que ese macho fecunde, aprieta, el pene no llega hasta el final, o lo echa fuera, o directamente, aunque no expulse el pene, no llega al fondo y no llega a buen término. ¿Qué pasa? Que entonces se ha producido una especie de carrera armamentística. Igual que las hembras han desarrollado esta vagina para no ser fecundadas por los que no les guste, los machos han ido evolucionando para tener un pene que pueda enfrentarse a esa vagina. En este caso, desarrollando un pene que se mueve, tiene forma de sacacorchos y, de hecho, cuando sale a toda velocidad, así con forma de sacacorchos, como una hélice, para funcionar casi como un taladro. Como una perforadora. Como una perforadora y entrar. ¿Qué ha hecho la evolución con las hembras? Hacer que su vagina también tenga una forma espiral, pero hacia el lado contrario. Madre mía. O sea, para meterse ahí a roscachapa. Ahí al final es, si yo quiero bien, si no, te lo voy a poner complicado. Y claro. otro complicado, pues complicado te lo digo yo. Pues complicado. Sí, exacto. Ella dice, te lo pongo complicado. Él dice, pues yo puedo con este complicado. Pues ella, pues yo te lo complico más todavía. Y sobre el tamaño has dicho que hay un pato que tiene un pene de 40 centímetros, pero hay penes más grandes. Es decir, ¿cuál es el animal que tiene el pene más grande si lo comparamos con su tamaño? El animal con el pene más grande comparado con su tamaño es el percebe, son los percebes. ¿Por qué? Porque claro, como están pegados a la roca, entonces tienen que tener un pene muy largo para como buscar a otro percebe con quien reproducirse. Y además tiene que ser largo porque, claro, tampoco puedes reproducirte a lo mejor con el que más cerca está porque a lo mejor es tu hermano o hermana, ¿sabes? Entonces tienes que ir un poquito más lejos. Así que sí, tienen un pene bastante grande, están muy bien dotados. Es verdad que yo lo había oído muchas veces, lo del percebe, pero jamás había pensado que realmente es porque su capacidad de movimiento, vamos a decir, que es escasa. Claro, es escasa. Hay penes rarísimos en la naturaleza. Voy a decir, qué mal suena esto, pero mi pene preferido
es el de una chincha acuática, de la Micronecta solchi, que tiene un pene con el que canta. ¿Para qué? ¿Para llamar la atención de las hembras? Sí, y canta con el pene, o sea, suena como un grillito, es una ri, 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 pero lo hace con el pene y lo curioso es que es uno de los sonidos más potentes de la naturaleza porque llegan a emitir a unos 90 y pico decibelios. O sea, el sonido es como el de un tren de mercancías. Lo que pasa es que como está debajo del agua, pues fuera no lo escuchamos o lo escuchamos muy atenuado, pero el sonido es bestial y lo hacen con el pene y además un animal que mide unos poquitos O milímetros. sea, no es nada sutil. No. Sería buenísimo estar por el campo y decir, jolín, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando? Y en realidad es el pene de ahí, Es el pene de la bichito bajo el Micronecta. agua. Sí, suena además como un así de fondo y es una maravilla. Y si hablamos de cosas, o sea, de formas, dijéramos, peculiares de poder lanzar tu esperma, o en este caso, tu material genético para conseguir tener descendencia, estamos centrándonos muchísimo en los animales, pero hay muchos más individuos, mucho más mundo ahí fuera, que son las plantas y los hongos, Ricardo, y que son apasionantes, ¿no? En su manera de reproducirse. Sí, de hecho yo en el libro metí cosas de plantas, pero claro, luego vendía el libro como muy de sexo animal porque para la gente en general las plantas no venden nada porque tenemos una especie de ceguera vegetal, pero las plantas tienen formas de reproducirse loquísimas. Una de las más locas son las flores. O sea, las flores son una cosa que además son relativamente reciente en la historia de la vida. Tienen nada, aparecen hace unos 135 millones de años, que es nada. Aquí al lado, reciente. Bueno, ya había dinosaurios desde hace 100 millones de años, fíjate, cuando aparecieron las flores. Vale, o sea, que son posteriores a los dinosaurios. Sí, las plantas aparecen cuando los dinosaurios ya llevan bastante tiempo en la Tierra. O sea, que no sabemos lo que se regalarían los dinosaurios antes. En la primera cita. No, pero son algo muy joven, las flores, pero han transformado el mundo. De hecho, yo siempre digo que si tuviéramos que decir en qué era biológica vivimos ahora mismo, sería la de las flores. Qué bonito, además. Sí, es muy bonito, porque realmente en solamente 135 millones de años, que de verdad que no es nada a nivel evolutivo, las plantas con flores han pasado a ser 9 de cada 10 especies de plantas que tenemos en Tierra. En poquísimo tiempo. Ocupan más de la mitad de la superficie terrestre. Más de la mitad. Y además, cuando aparecen las flores, se produce una cosa que se llama radiación evolutiva. Y es que es un éxito tan grande que empiezan a aparecer muchísimas especies de planta con flor. Se diversifican muy rápido. Aparecen muchas especies. Pero no solo de flores, sino que aparece otra cosa que es clave ahora mismo en los ecosistemas, que es la polinización. Es decir, una de las cosas más críticas en los ecosistemas es que haya polinización. Y eso aparece con las plantas con flor. Y es más, gracias a que aparece ese nuevo recurso, ¿no?, que es el néctar de las flores, y aparecen los polinizadores, empiezan a evolucionar muchísimas especies de polinizadores, hasta el punto de que, fíjate, solo hace 135 millones que aparecieron las flores, 135 millones de años, y ahora mismo tenemos más de 200.000 especies de polinizadores. La mayoría insectos, pero también hay mamíferos como murciélagos, lemures, hay aves que polinizan, por ejemplo, los colibríes. O sea, al final es una cosa loquísima cómo cambia la Tierra y además que realmente, como te decía, a día de hoy la polinización es uno de los procesos más importantes de un ecosistema. Por eso, el hecho de que estemos perdiendo polinizadores como las abejas, por ejemplo, o los escarabajos, que los escarabajos polinizan muchísimo, eso puede hacer que realmente peligren nuestros ecosistemas. Y al final eso también es una forma de sexo, porque Sí. parece muy llamativo cuando decimos que la libélula tiene 2 penes y tal, pero cómo de fuerte es que una planta diga, voy a crear aquí un órgano precioso, multicolor, tal, para conseguir que un intermediario me lleve mis semillitas, ¿no?, a otra pareja. Claro, me lleve el polen. Sí, ¿no? De hecho, y cómo además las plantas, cómo perciben la temperatura, las horas de luz, etcétera, para coordinarse con el entorno y florecer en el momento oportuno. O sea, eso es loquísimo. De hecho, es que en general las plantas
en la relación que tienen con el entorno son mucho más complejas que los animales, mucho más. Son y además ya no tremendísimas. solamente las flores, ¿no? Sino también cómo sueltan las semillas los diferentes frutos. Hay de Sí. muchas maneras de que lo pueden hacer, pues eso a través de animales o ellas mismas por la gravedad. Sí, bueno, de hecho, también el cómo condiciona la evolución de las especies esa forma de dispersar las semillas. Por ejemplo, muchas plantas al final lo que hacen es generar frutos que sean muy llamativos y muy sabrosos para que los animales nos los comamos y vayamos esparciendo sus semillas con nuestra caca. Y de hecho hay una hipótesis que tiene bastante sentido, que dice que los primates tenemos esta visión en 3 colores, ¿no? Esta visión en color también desarrollada. Pues somos gente que vemos muy bien los colores, tenemos que decir. Hay otros seres que ven más, pero vemos los colores bastante bien. Y que vemos también los colores como una adaptación para encontrar la fruta entre la vegetación y también saber cuándo está madura, cuándo nos la podemos comer. Y es decir, que al final, de alguna forma, vemos en color porque las plantas nos tienen esclavizados para que nos comamos sus frutos, para que hagamos de taxi de sus bebés con nuestra caca. Para que seamos el mensajero, básicamente. Para que seamos el mensajero, sí, y que vayamos ahí esparciendo semillas, además con su dosis de abono, que eso está muy bien también. Así ya es todo puesto para que pueda florecer el siguiente. Sí. Y quiero que me cuentes, porque he oído hablar de una fruta, creo que es una fruta, una planta, que es el pepinillo diablo, porque tiene una manera de esparcir sus semillas cuanto menos curiosa. Ah, sí, es como que hace una pequeña explosión. Yo los he visto alguna vez, ¿eh? Sí, parece un pepinillo, es así como un fruto ovalado, y lo que va haciendo es acumular presión, va acumulando agua, entonces va generándose mucha presión dentro. Y ya cuando llega un punto que hay mucha presión, a poco que lo roce un animalito, lo toques tú con el dedo o haya un golpe de viento y se dé con otra planta, de repente esa presión hace que salga casi como el pepinillo, como un cohete, revienta de la presión de agua y sale disparado, y a la vez que sale disparado le van saliendo por un orificio un montón de semillitas junto a esos chorros de agua que está expulsando, y es muy guay. Yo le recomiendo a la gente que busque algún vídeo de cámara lenta porque es muy chulo de ver. Se parece como los típicos experimentos del cole de que ponías una botella dada la vuelta y con un inflador de bici ibas metiendo presión de aire dentro y entonces salía volando como un cohete. Pues el pepinillo del diablo es muy parecido. De repente es como un cohete que sale volando, expulsando agua con semillas. Lo hace por sí solo, sí. Yo lo he visto y también lo recomiendo porque es muy fuerte ver cómo sale ahí disparado y lanzando todo su material genético, ¿no? Para que se pueda ir plantando. Muy chulo. Y Ricardo, estamos hablando mucho de diferentes tretas para conseguir atraer a un animal o vegetal del sexo opuesto, conseguir sacar el esperma del otro, pero ¿es siempre necesario reproducirte con otro animal o la clonación existe en los animales? A ver, la reproducción asexual está muy extendida en la naturaleza, en las plantas es muy habitual, ¿vale? En las plantas, lo típico, por ejemplo, cuando haces un esqueje, que cortas un trocito de poto y te sale otro y estás haciendo un clon. Y en animales, aunque no lo parezca, también hay reproducción asexual. Existe un proceso que se llama partenogénesis, en el que un óvulo se desarrolla como un embrión sin que haya necesidad de que sea fecundado por un espermatozoide. Y es un proceso que está bastante extendido en la naturaleza. Por ejemplo, en insectos es súper habitual. Mira, un ejemplo muy guay son los pulgones. ¿Sabes lo típico que tú tienes una planta muy bonita y de repente a los 2 días está petada de pulgones que no sabes de dónde han salido porque hay muchísimos? Sí, ¿cómo se reproducen tan rápido, no? Pues eso es porque las pulgonas hembra, cuando llegan a un lugar donde hay mucho alimento, una buena fuente de alimento, hacen esta partenogénesis y empiezan a tener crías. O sea, podemos decir a clonarse, ¿no? O sea, ella misma... Esto de si lo que hacen es clonarse o no, depende mucho de la especie, ¿vale? Porque no siempre generan individuos genéticamente idénticos. De hecho, hay muchas especies en las que la partenogénesis da lugar a individuos del sexo contrario. Por ejemplo, unos que usan mucho la partenogénesis son los insectos sociales, las hormigas y las abejas. Tanto hormigas como abejas pueden poner 2 tipos de huevos. Cuando ponen huevos fecundados, nace otra hembra, nacen obreras. Cuando ponen huevos que no están fecundados, nacen machos, zánganos. Es decir, los zánganos, los machos de abeja o los machos de las hormigas, no tienen padre.
solo tienen madre. Claro, y tienen madre y no es clonación porque ella es hembra y lo que produce es un macho. Claro, sí, en su caso no sería una clonación y en gran parte de los animales que hacen partenogénesis tampoco es clonación, ¿eh? O sea, por ejemplo, unos que pueden hacer partenogénesis, que es muy curioso, son algunas especies de aves. En gallinas, en codornices y en pavos hay casos de partenogénesis, no es algo súper habitual, pero a veces hacen partenogénesis. Y en el caso de las aves, por su genética, cuando hacen partenogénesis lo que tienen son machos, producen machos. Qué fuerte me parece es todo muy esto, loco. O sea, que puedas decir, me puedo reproducir sin la necesidad de Bueno, individuo del otro sexo. Y esto hace que haya especies, hay unas especies de lagartijas que son todo de hembras. Las lagartijas del grupo de las lagartijas cola de látigo, hay algunas especies en las que solo hay hembras y se dedican a reproducirse por partenogénesis. Pero lo mejor es que para que sufran esta especie de autoembarazo necesitan un estímulo externo. Y ese estímulo externo es tener relaciones sexuales lésbicas con otra lagartija. O sea, lo que decías antes, ¿no? Como se excitan un poco para poder conseguir sí. despertar eso. Sí, esa especie de excitación, ese momento de que en su caso no creemos que no tiene placer, porque en los reptiles parece que no hay placer sexual, pero que necesitan ese momento, sí, de excitación, de estímulo externo para que haya un cambio en su fisiología, para que haya unas alteraciones hormonales que lleven a esa partenogénesis. Y esto, por ejemplo, en el caso de las lagartijas que dices, ¿no es un poco peligroso? Quiero decir, si una enferma y es algo genético y al final consigue clonarse, al final todas van a estar enfermas. Vale, aquí hay muchas cuestiones. En estas lagartijas lo que pasa es que cada ciertas generaciones o cada cierto tiempo muchas veces copulan con algún macho y entonces como que renuevan un poco el material genético. Sí, y además son lagartijas que tienen una genética complicadísima porque a veces lo que hacen es copular con otro macho pero que no es exactamente de su misma especie, entonces hay como una extraña de partenogénesis unida a hibridación que es rarísima, o sea, tiene una genética súper extraña. Pero creo que lo que te refieres un poco también es al tema de cómo la reproducción asexual, el reproducirte sin sexo, hace que corras el riesgo de que la especie corra el riesgo de que su genética no se renueve. Justo, de que eso al final creo, no tengo ni idea, ¿eh? Sí, pero que puede tener sus riesgos, ¿no? Esto lo vemos mucho con los plátanos. Los plátanos se están extinguiendo. ¿Qué? Están condenados a la extinción. Nosotros la mayoría de los plátanos que comemos, en España todos, menos los que son los bananos, las bananas y tal, los plátanos que comemos son ¿el plátano de Canarias está en peligro de extinción? ¿Me estás diciendo esto? Sí. O sea, no está catalogado en peligro ¿Vale? de extinción, ¿vale? Pero está en peligro de extinguirse en el futuro. Los plátanos que comemos son de una variedad que se llama Cavendish. Y son plátanos que se reproducen todos por reproducción asexual. Lo que se hace es una especie de esquejes, ¿vale? Entonces, todos los plátanos Cavendish, que es la mayoría de los que comemos, todos los plátanos Cavendish son clones. Los plátanos que comemos aquí, los plátanos que comemos en Francia, los plátanos que se comen en Estados Unidos son genéticamente iguales, igualitos. No saben igual porque también influye la tierra donde se cultiven. Por eso los de Canarias están tan ricos, porque la tierra volcánica es buenísima para que crezcan. Pero son genéticamente los mismos que se comen en otro lado. Entonces, se reproducen por reproducción asexual porque son estériles. Son una variedad que es estéril porque son al final una variedad generada por hibridaciones y tal que hacen que al final no se reproduzcan. De hecho, cuando tú abres un plátano no ves semillas. A veces ves unos puntitos negros que son semillas que han abortado, que no llegan a desarrollarse. Ya tienes razón. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Que cuando una especie o una variedad son todos iguales, genéticamente iguales, si llega una enfermedad, si llega un virus, un hongo o una bacteria que es capaz de matar a uno, es capaz de matar a otro, a todos. Claro, porque el material genético es igual. Son iguales, exacto. Pues eso está pasando. Ahora mismo hay una enfermedad, el Fusarium, que es un hongo que ataca a los plátanos. Y de hecho, ya se extinguió la variedad anterior de plátano que usábamos. Hasta los años, más o menos creo que eran años 50 del siglo pasado, se cultivaba otra variedad de plátanos, que eran los plátanos Gros Michel o Big Mike, los miguelones podemos llamarlo, ¿vale? Y estos plátanos miguelones, cuando llegó la enfermedad de Panamá, el Fusarium pues
morían muy rápidamente, eran muy sensibles a este hongo, y entonces cuando fueron cayendo en declive, fueron cayendo en desgracia, pues se cambiaron los cultivos de plátano Big Michael por plátano Cavendish, que es el que comemos ahora mismo, que eran más resistentes a la enfermedad de Panamá. ¿Qué pasa? Que este hongo ha cambiado, se ha ido adaptando a los plátanos Cavendish, y entonces ahora es como que se está expandiendo otra vez por el mundo, y en muchos países está entrando y destrozando los cultivos. A Canarias no ha llegado todavía. Por suerte. No ha llegado, pero se está expandiendo, entonces llegará a un punto que se expandirá tanto por todo el mundo que quizás tengamos que cambiar de variedad de plátano. Que claro, podríamos decir, oye, pues cultivamos variedades de plátanos que se reproduzcan sexualmente, que tengan semillas, pero entonces iríamos comiendo el plátano y escupiendo semillas todo el rato y sería una asquerosidad. Y además cada plátano sabría distinto, porque sería un individuo completamente distinto al resto. O sea, es un poco de Last of Us versión platanil, ¿no? Sí, destrozados por un hongo. De hecho, una cosa que muy curiosa es que hay un poco una cosa que tiene una parte de leyenda urbana, ¿vale? Pero tiene bastante lógica. Es que la razón por la que las cosas que saben a plátano, las gominolas de plátano, los yogures a plátano, ¿te has fijado que no saben a plátano? Sí, no exactamente. Saben a otra cosa. Entonces, lo que dice un poco la leyenda urbana es que no saben a plátano porque en realidad esos saborizantes se diseñaron cuando la variedad que se consumía de plátano era la anterior, los Big Michael, y que sí que tenían este sabor mucho más dulzón, un poquito más empalagoso que tienen las gominolas o los yogures de plátano. Qué fuerte. Y Ricardo, te voy a hacer una pregunta que no sé si es una tontería, pero ¿vale? La partenogénesis, esta especie de clonación que digo yo que no es exactamente así, ¿existe también en mamíferos? O sea, ¿los humanos nos podemos clonar? No. ¿Nos podemos hacer partenogénesis? No, en mamíferos no hay ninguna especie que en condiciones naturales se haya visto que pueda hacer partenogénesis. Se ha conseguido hacer partenogénesis en ratones, pero modificándolos genéticamente, sí, y, no además, de manera natural. Y además no nacieron muy finos esos ratones, tengo que decir. En humanos no hay notificado ningún caso, salvo en la Biblia, y ya está. Y de hecho, sí que además cuando se descubrió la partenogénesis y se fue describiendo, pues también hubo algunos sectores que intentaron decir, oye, pues esto puede explicar todo el tema de Jesús y la Virgen. Es como, no, porque por la genética humana, si existiera la partenogénesis, si existiera, solamente una mujer podría concebir una niña. ¿Por qué? Porque no, las mujeres tenéis 2 cromosomas X, no tenéis el cromosoma Y por ningún lado, entonces por nuestra genética, si hubiera partenogénesis, sería una niña y no un niño. Mujeres dando a mujeres solamente. Sí, básicamente. Muy bien, Ricardo, pues yo creo que con esto hemos explicado de una manera bastante profunda un montón de formas de reproducción animal, también vegetal. Muchas otras anécdotas las cuentas tú en el libro, en Sexo Salvaje, que además lo haces, permíteme decirte, de una manera como súper accesible para todo el mundo. Te echas unas risas, os lo aseguro. Entonces, quiero acabar el podcast simplemente con unas preguntas sencillas de respuesta rápida para desmentir algunos mitos que tenemos en todo el tema de reproducción sexual. Si habéis oído algo es que se me ha caído el bolígrafo. Y asexual, que en el libro también hay mucha asexual. Eso es. Y además que hemos hablado aquí de ella. Así que empiezo con desmintiendo mitos. Vale, Ricardo. A ver si me lo sé. Son poquitas. Sí. Voy. ¿Los animales sienten placer durante el sexo? Algunos sí, algunos no. Vale. La mayoría no. ¿Existe la homosexualidad en el reino animal? Existen los comportamientos homosexuales y están extendidos en todas las ramas de la vida animal. ¿La monogamia es la forma natural en la naturaleza? En la mayoría de especies no existen parejas monógamas, es algo excepcional. Aunque hay grupos que es lo más habitual, como las aves, aunque luego se pongan los cuernos. ¿La clonación es posible en animales? No siempre es una clonación, ni mucho menos, pero hay animales que son capaces de reproducirse, hembras capaces de reproducirse sin que haya fecundación por parte de un macho. ¿Los patos tienen pene en forma de sacacorchos? Sí, los patos tienen pene con forma de sacacorchos y eso es espantoso. ¿El macho normalmente es el que inicia o el que incita el acto sexual? No. Depende de la especie. Depende. ¿Podemos decir que el cortejo animal es simple?
No, el cortejo, cuando hay cortejo, el cortejo suele ser complicado. ¿Y si tuvieras que elegir un animal que son como los más salidos de todo el reino animal? El primero que se te venga a la mente. El primero que se me venga a la mente... Yo diría que las aves. Las aves en general son bastante guarras, o los bonobos, que son un clásico también y gustan mucho, pero quizás diría las aves, me parecen bastante cochinas. Bastante cochinas las aves. Pues con esto acabamos, Ricardo. Muchísimas gracias por haber Muchas venido, gracias. por habernos hablado tanto de reproducción animal y hacernos ver lo complicado que es todo y que hay mucho ahí fuera que no conocemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros, ataqueros, nada, pues eso, espero que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis dejar en los comentarios cualquier pregunta sobre el tema que hemos tratado hoy o sugerirnos nuevos temas para próximos episodios. Y nada, esperemos vernos muy pronto.